Hola, gente. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo andan? Qué lindo poder comunicarme con ustedes y leer y poder participar con ustedes. Todo bien acá, estrenando mis 46 años. Bueno, ¿empezamos? ¿Empezamos a leer? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a leer el capítulo 19 de Forastera, El caballo de agua. Vamos empezando. La noche siguiente acampamos en la orilla del lago Ness. Me sentí extraña al volver a ver ese lugar. Había cambiado muy poco, o tal vez debería decir que cambiaría poco. Los alerces y alisos tenían un color verde más oscuro, porque ahora estábamos en pleno verano y no a finales de la primavera. Las flores habían pasado de los frágiles rosas y blancos a las primeras violetas, a los brillantes dorados y amarillos de los tojos y las retamas. El cielo era de un azul más intenso. Perdón, se cayó el celu. El cielo era de un azul, más intenso, pero la superficie del lago era la misma, de un color azul oscuro que reflejaba las imágenes de la orilla y las atrapaba en tonos opacos como un vidrio ahumado. Incluso se veían algunos veleros del otro lado del lago. Sin embargo, cuando uno se acercó, vi que se trataba de un pequeño y rústico bote de mimbre y cuero, y no de la silueta delgada y elegante de madera como las que estaba acostumbrada a ver. Predominaba el mismo aroma intenso que rodea todos los cursos de agua, una recalcitrante mezcla de vegetación, hojas secas, agua fresca y peces muertos y barro. Y por encima de todo, imperaba la misma extraña sensación de acecho. Tanto los hombres como los caballos parecían percibirlo, y el ambiente del campamento era algo retraído. Encontré un lugar cómodo en el que colocar mi manta de dormir y la de Jamie, y bajé a la orilla del lago para lavarme la cara y las manos antes de cenar. La ribera descendía de forma abrupta hasta quebrarse en una multitud de rocas que formaban una especie de espigón irregular. La orilla estaba muy tranquila, fuera del alcance visual del campamento. Me senté bajo un árbol para disfrutar de un momento de soledad. Desde mi apresurado matrimonio con Jamie,
ya no me vigilaban a cada instante. Por lo menos eso era un avance. Distraída, arrancaba las vainas de semilla de una rama baja y las arrojaba al lago cuando noté que las pequeñas olas que acariciaban las rocas se intensificaban, como si las empujara el viento. Una enorme cabeza achatada apareció en la superficie, a unos 3 metros de distancia. Vi cómo el agua se deslizaba por las escamas que bajaban en forma de cresta por el sinuoso cogote. El agua se agitó en un radio bastante amplio y divisé una sombra de movimiento oscuro y sólido bajo la superficie del lago. Si bien la cabeza permanecía inmóvil. Yo también me quedé estática. Curiosamente, no estaba asustada. Sentí una especie de lejana complicidad. Se trataba de una criatura más perdida en el tiempo que yo. Sus ojos inexpresivos, antiguos como los mares eocénicos, se habían tornado opacos en las sombrías profundidades de su sumergido refugio. Había cierto aire de familiaridad fusionado con su irrealidad. La sedosa piel era de un color azul oscuro, con un vívido destello verde que resplandecía, iridiscente, debajo de la mandíbula. Y los extraños ojos sin pupilas eran de un color ámbar brillante, tan hermosa y tan distinta de la réplica color barro más pequeña que yo recordaba que decoraba el diorama de la 5ª planta del Museo Británico. Pero la forma era inconfundible. Los colores de los seres vivos comienzan a desaparecer con el último aliento, y la piel suave y los músculos flexibles se pudren a las pocas semanas. Sin embargo, en ocasiones, los huesos se conservan como ecos fieles de la silueta, para convertirse en lejanos testigos de una gloria del pasado. Los orificios nasales se abrieron de pronto como un estremecedor siseo de aliento. Tras un instante de completa inmovilidad, la criatura volvió a hundirse. Un remolino de agua fue la única huella de su paso. Me había puesto de pie cuando apareció. Debí acercarme de manera inconsciente para mirarla, porque advertí que estaba inmóvil en una de las rocas que se proyectaban dentro del agua, observando las olas que se deshacían en la quietud del lago. Permanecí allí durante un instante, con la mirada perdida en las profundidades insondables. Adiós, susurré por fin al agua vacía. Me estremecí y regresé a la orilla. Un hombre estaba de pie en lo alto de la pendiente. Al principio me sobresalté, pero luego lo reconocí. Era uno de los ganaderos de la partida. Su nombre era Peter, y el balde que llevaba en la mano era la razón por la que se encontraba allí. Estuve a punto de preguntarle si había visto a la bestia, pero la expresión de su rostro, al acercarse, fue suficiente respuesta. Estaba más pálido que las margaritas que se hallaban a sus pies, y unas diminutas gotas de sudor le corrían por la barba. Se le salían los ojos de las órbitas, como los de un caballo aterrado, y las manos le temblaban tanto que el balde le golpeaba la pierna. Tranquilo, dije al llegar a su altura, ya se ha ido. En lugar de calmarlo, mis palabras le causaron un nuevo sobresalto. Soltó el balde, cayó de rodillas frente a mí y se persignó. Tenga piedad de mí, señora, balbuceó. Profundamente abochornada,
Vi que se sonrojaba, que se arrojaba al suelo de bruces y se aferraba al dobladillo de mi vestido. No sea ridículo, respondí con aspereza. Levántese. Lo empujé despacio con el pie, pero permaneció allí temblando, como un hongo aplastado contra el suelo. Levántese, repetí. Hombre estúpido, era solo un... Me detuve. Decirle el nombre en latín tampoco le ayudaría mucho. Solo era un monstruito, dije por fin. Le cogí la mano y tiré de ella para que se levantara. Tuve que llenarle el balde porque no logré que se acercara, con razón, al agua. Me siguió a una distancia prudente hasta el campamento y corrió a atender a sus mulas, mirándome con aprensión de tanto en tanto por encima del hombro. Como no parecía dispuesto a hablar de la criatura con nadie, pensé que yo tampoco debía mencionarla. Dougal, Jamie y Ned eran hombres cultos, pero el resto eran escoceses analfabetos de los páramos más recónditos de las tierras de los Mackenzie. Eran soldados valientes y luchadores incansables, pero también tan supersticiosos como cualquier miembro de una tribu primitiva de África o de Oriente Próximo. Así que cené en silencio y me acosté, siempre consciente de la atribulada mirada del ganadero Peter. Bueno, como este capítulo era tan cortito, me propusieron que lea el capítulo siguiente, que es el capítulo 20, Claros Desiertos. Así que ahora vamos por ese. 2 días después del asalto, volvimos a dirigirnos hacia el norte. Nos acercábamos cada vez más al punto de encuentro con Horrocks. Y Jamie parecía algo distraído. Tal vez pensaba en la importancia que tendrían las noticias del desertor inglés. No había vuelto a ver a Hugh Munro, pero la noche anterior había despertado en la oscuridad y había descubierto que Jamie no estaba a mi lado. Intenté permanecer despierta para esperarlo, pero me quedé dormida cuando la luna comenzaba a ponerse. Por la mañana estaba profundamente dormido a mi lado y en mi manta había un pequeño paquete envuelto en una hoja de fino papel, sujeto con la pluma de la cola de un pájaro carpintero clavada en una hoja. Lo desenvolví con cuidado y encontré un trozo de ámbar rústico. Una rara piedra estaba pulida y grabada con la delicada silueta oscura de una diminuta libélula suspendida en un vuelo eterno. Alicé el papel del envoltorio. Había un mensaje en la superficie sucia, escrito en letras pequeñas y muy elegantes. ¿Qué dice?, pregunté a Jamie mientras observaba las extrañas letras y marcas. Creo que está en gaélico. Se incorporó sobre un codo y miró el papel. No es gaélico, es latín. Munro fue maestro antes que los turcos lo raptaran. Es un fragmento de un poema de Cátulo, explicó. Dami vacia mile dein descentum, dein nile altera dein secunda centum. Un leve rubor les enrojó las orejas mientras lo traducía. Entonces dejas que los besos amorosos habiten nuestros labios. Pronuncien 1000 y 100 razones, 100 y 1000 más. Bueno, bastante más fino que las galletas de la fortuna, comenté divertida. ¿Cómo? Jamie parecía perplejo. No importa, contesté enseguida. ¿Acaso Munro ha encontrado a Horrocks? Ah, sí,
Ya está arreglado. Nos reuniremos en un pequeño lugar que conozco en las colinas, a 2 o 3 kilómetros de Lac Crum. Dentro de 4 días, si todo va bien hasta entonces. La aclaración final hizo que me pusiera un poco nerviosa. ¿Crees que será seguro? Quiero decir, ¿confías realmente en Horrocks? Se sentó y se restregó los ojos para terminar de despertarse. ¿Confiar en un desertor inglés? Por Dios, jamás. Supongo que me vendería a Randall si pudiera, pero no puede ni acercarse a los ingleses. Cuelgan a los desertores. No confío en él. Por eso emprendí este viaje con Dougal, en lugar de buscar a Horrocks por mi cuenta. Si el hombre planea algo, por lo menos tendré compañía. No estaba muy segura de que la presencia de Dougal fuera tan reconfortante, dada la relación entre Jamie y sus intrigantes tíos. Bueno, si así lo crees, añadí nada convencida. Me imagino que Dougal no aprovechará la ocasión para dispararte. Ya me disparó, afirmó Jamie alegremente mientras abotonaba la camisa. Deberías saberlo. Tú curaste la herida. Solté el peine que había estado usando. Dougal, creí que habían sido los ingleses. Bueno, los ingleses dispararon hacia mí, me corrigió. Y no debería decir que Dougal me hirió. En realidad debió ser Rupert. Él tiene mejor puntería de todos. No, cuando escapábamos de los ingleses, me di cuenta de que estábamos cerca del límite de la tierra de los Fraser, y pensé en probar suerte allí. Así que espolié el caballo y doblé a la izquierda alrededor de Dougal y los demás. El tiroteo era bastante intenso, pero la bala que me alcanzó procedía de atrás. Dougal, Rupert y Mortag estaban detrás de mí en aquel momento, y todos los ingleses estaban delante. De hecho, que cuando caí del caballo, rodé por la colina y casi acabo en sus regazos. Se inclinó sobre el balde de agua que yo había traído y se lavó la cara con agua helada. Sacudió la cabeza para despejarse los ojos y luego parpadeó sonriéndome mientras las gotas de agua brillaban en las pestañas y en las espesas cejas. En todo caso, Dougal tuvo que pelear para rescatarme. Yo estaba tirado en el suelo, bastante maltrecho, y él estaba de pie encima de mí. Con una mano tiraba de mi cinto para levantarme, y con la otra empuñaba su espada contra un dragón que creía que sabía cómo curarme. Dougal lo mató y me subió a su caballo. Meneó la cabeza. Yo veía todo borroso y solo podía pensar en lo arduo que sería para el caballo subir con 180 kilos a cuestas. Me senté algo atónita. Pero si hubiera querido, Dougal podría haberte matado en ese momento. Jamie movió la cabeza otra vez mientras sacaba la navaja recta que le había prestado Dougal. Movió un poco el balde con el fin de usar la superficie de agua como espejo, y con esa mueca que hacen los hombres para afeitarse, comenzó a rasparse las mejillas. No delante de los hombres. Además, ni Dougal ni Colum me querían muerto precisamente, en especial Dougal. Pero la cabeza empezaba a darme vueltas como solía ocurrir cuando me enfrentaba a las complejidades de la vida familiar escocesa. Las palabras de Jamie sonaron un poco amortiguadas cuando adelantó la barbilla y echó atrás la cabeza para alcanzar el vello que tenía debajo de la mandíbula. Es por Lallybroch, explicó, al mismo tiempo que se pasaba la mano libre en busca de pelos diversos. Además de ser una tierra muy rica, la propiedad se encuentra en lo alto de un paso de la montaña, ¿comprendes? El único paso hacia las Highlands en 16 kilómetros a la redonda.
Si hubiera otro alzamiento, sería muy importante controlar esa tierra. Si yo moría antes de casarme, lo más probable era que la propiedad retornara a mano de los Fraser. Sonrió y se masajeó el cuello. No, soy todo un problema para los hermanos Mackenzie. Por un lado, como amenaza para que el joven Hamish se convierta en jefe del clan. Me quieren muerto. Por otro, me quieren a mí y a mi propiedad de su lado en caso de guerra, no del de los Fraser. Por eso están dispuestos a ayudarme con Horrocks. No puedo hacer mucho en Lallybroch mientras mi cabeza tenga precio, aunque la tierra sigue siendo mía. Enrollé las mantas mientras meneaba la cabeza, azorada por las intrincadas y peligrosas circunstancias con las que Jamie convivía sin inmutarse. De pronto se me ocurrió que no solo Jamie estaba involucrado. Levanté la mirada. Has dicho que si morías antes de casarte, la tierra habría vuelto a manos de los Fraser. Comencé. Pero ahora estás casado, así que... ¿Quién? Correcto, contestó y asintió con una sonrisa torcida. El sol de la mañana iluminaba su cabello con llamas doradas y cobrizas. Si me matan ahora a cenar, Lallybroch es tuya. Una vez que se esfumó la niebla, apareció una hermosa mañana soleada. Los pájaros se movían en el brezal, y el camino, en este tramo, era ancho. Para variar, con polvo suave, debajo de los cascos de los caballos. Jamie galopó a mi lado mientras subíamos una pequeña colina. Señaló a la derecha con la cabeza. ¿Ves aquel claro? Sí, se trataba de una mancha verde de pinos, robles y álamos un poco alejado del camino. Hay un manantial debajo de los árboles, rodeados de hierba fresca. Es un lugar muy bonito. Lo miré con curiosidad. Es un poco temprano para almorzar, ¿no crees? No es precisamente lo que tenía en mente. Jamie, según descubrí de forma accidental unos días antes, jamás había aprendido a guiñar un ojo. En cambio, parpadeaba con solemnidad como un enorme búho pelirrojo. ¿Y qué tenías en mente?, pregunté. Mi expresión recelosa se topó con una mirada azul, inocente e infantil. Me preguntaba qué aspecto tendrías en la hierba, bajo los árboles, junto al manantial, con la falda levantada hasta las orejas. Comencé. Le diré a Dougal que vamos a buscar agua. Espolió el caballo y regresó un momento después con las cantimploras de los demás. Oí que Rupert nos gritaba algo en gaélico mientras bajábamos la colina, pero no pude entender las palabras. Llegué la primera al claro. Desmonté, me recosté en la hierba y cerré los ojos por el resplandor del sol. Jamie llegó un instante después y se bajó del caballo. Lo palmeó en el anca y lo despachó, con las riendas colgando, para que fuera a pastar junto al mío. Luego se dejó caer a mi lado. Extendí los brazos y lo acerqué a mí. Era un día caluroso, cargados con los aromas de la hierba y de las flores. El mismo Jamie olía a hierba fresca, un aroma intenso y dulce. Tendremos que darnos prisa, dije. Se preguntarán por qué tardamos tanto en buscar agua. No se preguntarán nada, intervino Jamie al mismo tiempo que desataba mis cintas con gran habilidad. Ya lo saben. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso no has oído lo que nos ha gritado Rupert? Lo he oído, pero no he entendido lo que decía. Aunque ya comprendía las palabras más corrientes, todavía no podía conversar en gaélico. Mejor, no era un comentario para damas. Liberó mis pechos y enterró su rostro en ellos.
Los besó y mordió con ternura hasta que ya no pude resistirlo más y me deslicé bajo de él, con la falda levantada. Algo cohibida después del feroz y primitivo encuentro en las rocas, me había negado a dejar que me hiciera el amor cerca del campamento, y los bosques eran demasiado frondosos como para alejarse de los demás. Ambos sentíamos la ligera y agradable ansiedad de la abstinencia, y ahora, lejos de los ojos y oídos curiosos, nos unimos con un impacto que hizo que mis labios y mis dedos temblaran por el torrente de sangre. Estábamos llegando al final, cuando Jamie de pronto se quedó paralizado. Abrí los ojos y vi su rostro a contraluz, con una expresión indescifrable. Había algo negro apoyado en su cabeza. Por fin, mis ojos se acostumbraron al resplandor y distinguí el cañón del mosquete. «Levántate, bastardo en celo». El cañón se movió con fuerza contra la sien de Jamie. Muy lentamente se puso de pie. Una gota de sangre brotó de su sien que contrastaba con su piel pálida. Eran dos. Desertores casacas rojas, a juzgar por los harapos que vestían. Ambos estaban armados con mosquetes y pistolas, y parecía que se divertían mucho por la posibilidad que se les presentaba. Jamie se quedó inmóvil, con las manos levantadas y el mosquete oprimiéndole el pecho. Su rostro carecía de expresión. «Podrías dejar que terminara, Harry», comentó uno de los hombres, y esbozó una ancha sonrisa que mostró sus dientes cariados. «Parar así es malo para la salud». Su compañero clavó el mosquete a Jamie en el pecho. «Su salud no es asunto mío y tampoco será su problema por mucho tiempo. Tengo ganas de probarla», y me señaló con la cabeza. «Y no me gusta ser segundo de nadie, y mucho menos de un hijo de puta escocés como este». El de los dientes con caries rió. «Yo no soy tan exigente. Vamos, mátalo y empieza de una vez». Harry, un hombre bajo y robusto, con un ojo extraviado, meditó un instante mientras me observaba. Yo seguía sentada en el suelo, con las rodillas encogidas y la espalda recogida con fuerza en los tobillos. Había intentado cerrar el corpiño, pero aún se veía bastante. Por fin, el hombre bajo rió e hizo señas a su compañero. «No, deja que mire. Ven aquí, Arnold, y apúntale con el mosquete». Arnold obedeció con una sonrisa. Harry dejó el mosquete en el suelo y se quitó el cinto con la pistola para prepararse. Mientras me sujetaba la falda, percibí un objeto duro en el bolsillo derecho. La daga que Jamie me había dado. ¿Me atrevería a usarla? Sí, decidí al observar el rostro lascivo y marcado de Harry. Por mi alma que sí. Sin embargo, tendría que esperar hasta el último minuto, y dudaba que Jamie pudiera controlarse tanto. Vislumbraba el ansia asesina en sus facciones. Pronto las posibles consecuencias no serían suficientes para detenerlo. No me atrevía a dejar que mi rostro expresara mucho, pero entorné los ojos y lo miré con determinación para pedirle que no se moviera. Se le notaban los músculos tensos del cuello y tenía el rostro enrojecido, pero detecté un minúsculo movimiento de cabeza en respuesta a mi mensaje. Forcejeé cuando Harry me aprisionó contra el suelo y trató de levantarme la falda, más para coger la daga que para resistirme. Me abofeteó con fuerza y me ordenó que me quedara quieta. Me ardía la mejilla y los ojos se me llenaron de lágrimas, pero ya tenía la daga en la mano, oculta entre los pliegues de la falda. Me recosté y respiré con dificultad. Me concentré en mi objetivo, tratando de borrar todo lo demás de mi mente. Tendría que ser en la espalda. Estaba demasiado cerca para intentar un golpe en la garganta. Los dedos roñosos se hundieron en mis muslos para separarlos.
Recordé el dedo de Rupert en las costillas de Murtagh y oí su voz. Aquí, muchacha, debajo de la última costilla, cerca de la columna. Clávelo con fuerza y hacia arriba, hacia el riñón, y el tipo caerá como una piedra. Ya era casi el momento indicado. El asqueroso aliento de Harry me entibiaba el rostro, y sus dedos buscaban con avidez entre mis piernas desnudas. «Mira bien, bastardo, y observa cómo se hace», masculló. «Haré que tu putita suplique de placer antes...» Le rodeé el cuello con el brazo izquierdo para mantenerlo cerca. Levanté la mano con el cuchillo y se lo clavé con toda fuerza que logré reunir. El impacto repercutió en mi brazo y casi solté la daga. Harry se tensó y comenzó a moverse para escapar. Al no poder ver, había apuntado muy arriba y el puñal había chocado con una costilla. No podía dejar que se fuera. Por fortuna tenía las piernas libres de la pesada falda, así que las utilicé para aprisionar las sudadas caderas de Harry e inmovilizarlo durante los preciosos segundos que necesitaba para un segundo intento. Volví a clavarle la daga con desesperación, y esta vez di en el blanco. Rupert tenía razón. Harry corcovió en una grotesca parodia del acto sexual, y luego se desplomó sobre mí, sin proferir ni un sonido. La sangre emanaba de la herida en la espalda en chorros decrecientes. La atención de Arnold se había desviado un instante hacia el espectáculo en el suelo, y ese instante fue más que suficiente para que el enloquecido escocés a quien vigilaba, cuando recuperé el sentido, lo suficiente como para escabullirme de debajo del difunto Harry, Arnold ya se había reunido con su compañero en la muerte. Tenía el cuello cortado de oreja a oreja, con la ciandú que Jamie llevaba en la media. Jamie se arrodilló a mi lado y me ayudó a salir de debajo del cadáver. Ambos temblábamos por los nervios y el susto. Nos abrazamos sin hablar unos minutos. Todavía en silencio, Jamie me cogió en brazos y me alejó de los dos cadáveres. Me llevó a un sitio con hierba fresca, detrás de una cortina de álamos. Me colocó en el suelo y se sentó con torpeza, como si de pronto se le hubieran aflojado las rodillas. Tuve una sensación de helado aislamiento, como si el viento invernal me atravesara los huesos, y me estiré hacia él. Levantó la cabeza que tenía apoyada en las rodillas y el rostro desencajado. Me miró como si me viera por primera vez. Cuando puse las manos en sus hombros, me estrechó contra su pecho y emitió un sonido entre un gruñido y un sollozo. Hicimos el amor inmersos en un silencio salvaje y urgente, con una rapidez compulsiva que no logré comprender, pero que ambos debíamos obedecer para no perdernos para siempre. No fue un acto de amor, sino de necesidad, como si supiéramos que solos no íbamos a poder soportarlo. Nuestra única fortaleza residía en la unión, en ahogar los recuerdos de la muerte y la casi violación en el torrente de los sentidos. Nos abrazamos estrechamente en la hierba, desaliñados, manchados de sangre, temblorosos bajo el sol. Jamie susurró algo en voz tan baja que solo pude oír la palabra lamento. «No ha sido culpa tuya», murmuré y le acaricié el cabello. «Ya ha pasado todo. Ambos estamos bien». Me sentía como en un sueño, como si nada a mi alrededor fuera real. Reconocí los síntomas de un estado de choque. «No», respondió él, «fue culpa mía. Una tontería venir aquí sin tomar precauciones. Ha sido que te... Pero no me refería a eso, me refería a que lamento haberte usado como acabo de hacer, tomarte así después de... como un animal. Lo siento, Claire, no sé qué, no he podido evitarlo, pero... Cielo, estás tan helada.
Tienes las manos heladas. Ven, deja que te dé calor. Aturdida, creí que hablaba así por la conmoción. Era curioso cómo a algunas personas les daba por hablar. Otras solo temblaban, como yo. Le apreté los labios contra mi hombro para que se calmara. Está bien, repetí una y otra vez. Ya ha pasado. De repente una sombra cayó sobre nosotros. Los dos nos sobresaltamos. Dougal estaba allí, con los brazos cruzados. Por cortesía desvió la mirada mientras yo me colocaba la ropa, pero frunció el entrecejo a Jamie. Mira, muchacho, entiendo que quieras buscar placer con tu esposa, pero no puedes dejarnos esperando más de una hora. Ni tampoco es prudente que estéis tan enfrascados el uno en el otro que ni siquiera me hayáis oído llegar. Este tipo de comportamiento te acarreará problemas algún día, joven. Alguien puede acercarse por detrás y ponerte una pistola en la cabeza antes que te des cuenta. Se interrumpió para mirarme con incredulidad. Yo rodaba por la hierba histérica. Jamie, rojo como una remolacha. Llevó a Dougal al otro lado de los álamos y le explicó en voz baja lo que había ocurrido. Yo seguía riendo sin cesar. Por fin me puso un pañuelo en la boca para atenuar las carcajadas. El súbito alivio y las palabras de Dougal se habían fusionado para evocar una imagen del rostro de Jamie con las manos en la masa. Por así decirlo, que me resultó en extremo graciosa en mi precario estado. Reí y gemí hasta que me dolió el pecho. Después me senté. Me sequé los ojos con el pañuelo mientras Dougal y Jamie, de pie, junto a mí, me contemplaban con sendas expresiones de desaprobación. Finalmente, Jamie me ayudó a ponerme de pie y me condujo entre hipos y ocasionales carcajadas hasta donde los demás hombres aguardaban con los caballos. Excepto una tendencia persistente a reírme a carcajadas histéricas sin ningún motivo, no parecía que sufriera consecuencia alguna de nuestro encuentro con los desertores, aunque comencé a evitar alejarme del campamento. Dougal me aseguró que los bandidos no eran en realidad un peligro frecuente entre los caminos de las Highlands, ya que no había muchos viajeros a quienes valiera la pena asaltar. Sin embargo, me sobresaltaba con los ruidos del bosque y regresaba a toda prisa de tareas rutinarias como buscar leña o agua, ansiosa por ver y oír a los hombres del clan Mackenzie. También descubrí que por las noches me reconfortaba escuchar sus ronquidos a mi alrededor y perdí todo pudor por los discretos arrumacos que tenían lugar bajo nuestras mantas. Todavía tenía miedo de quedarme sola cuando unos días más tarde llegó el momento de la reunión con Horrocks. ¿Quedarme aquí?, repetí incrédula. No, iré contigo. No puedes, dijo Jamie por enésima vez. La mayoría de los hombres continuarán hasta Loch Creum con Ned para cobrar las rentas. Dougal y algunos otros vendrán conmigo a la reunión para evitar la posible traición de Horrocks, pero tú no puedes acercarte a Loch Creum. Los hombres de Randall andan cerca y no descarto que quieran llevarte por la fuerza. En cuanto a la reunión con Horrocks, no sé qué puede pasar. No. Hay un pequeño monte cerca del recodo del camino. Es espeso, tiene hierba y agua. Estarás cómoda allí hasta que vuelva a buscarte. No, insistí obcecada. Iré contigo. Cierto orgullo me impedía confesarle que temía estar lejos de él. En cambio, podía decirle que temía por él. Tú mismo has dicho que no sabes qué puede ocurrir en el encuentro con Horrocks, argumenté. No quiero esperar aquí sin saber qué te pasa. Deja que vaya contigo, supliqué. Te prometo que me esconderé durante la reunión, pero no quiero quedarme aquí sola todo el día preocupada por ti. Suspiró con impaciencia, pero dejó de discutir. Sin embargo, al llegar al monte, se echó hacia adelante y tomó las riendas de mi caballo. Me obligó a salir del camino y a desviarme hacia la hierba.
Desmontó y ató ambas riendas en el arbusto. Ignorando mis gritos de protesta, desapareció entre los árboles. Testaruda, me negué a bajarme del caballo. No podía exigir que me quedara, pensé. Por fin regresó al camino. Los demás habían continuado la marcha, pero Jamie, después de nuestra última experiencia en un claro desierto, no partiría hasta que no hubiera examinado el lugar de forma metódica y completa, tanto el bosque como la hierba alta que apartaba con un palo. Al volver, desató los caballos y montó el suyo. «Es seguro», afirmó. «Cabalga hasta que te internes en la vegetación, Claire. Escóndete y oculta el caballo. Volveré a buscarte en cuanto hayamos terminado. No sé cuánto tardaremos, pero estaré aquí al atardecer». «No, iré contigo». No podía soportar la idea de quedarme en un bosque sin saber qué estaba ocurriendo. Prefería estar en peligro real que sola durante horas esperando preocupada. Jamie contuvo su impaciencia por marcharse. Se acercó y me cogió del hombro. «¿Acaso no has prometido que me ibas a obedecer?», preguntó al mismo tiempo que me sacudía con suavidad. «Sí, pero solo porque he tenido que hacerlo», iba a decir, pero Jamie ya guiaba mi caballo hacia los arbustos. «Es muy peligroso y no quiero que estés allí, Claire. Estaré ocupado y, llegado el caso, no puedo pelear y protegerte al mismo tiempo». Al ver mi expresión rebelde, extendió la mano hacia su alforja y comenzó a buscar algo. «¿Qué buscas?» «Una soga. Si no vas a hacer lo que te digo, tendré que atarte a un árbol hasta que regrese». «¿No serías capaz?» «Claro que lo sería». Era evidente que hablaba en serio. Cedí muy a mi pesar y cogí las riendas de mi caballo. Jamie se acercó para besarme en la mejilla, listo para partir. «Cuídate, Sassenach. ¿Tienes tu daga? Bien, volveré cuanto pueda. Ah, algo más». «¿Qué?», pregunté con rencor. «Si abandonas el monte antes de que venga a buscarte, te azotaré el trasero con el cinto. ¿No te gustaría caminar hasta Valgrennan? Recuerda», agregó y acarició mi mejilla, «no pronuncio amenazas inútiles». Era verdad. Avancé despacio hacia el monte y me volví para ver cómo se alejaba al galope, agachado sobre la montura, con la falda escocesa flameando detrás de él. Corría el fresco bajo los árboles. El caballo y yo suspiramos de alivio al entrar en la sombra. Era uno de los extraños días de calor en Escocia, en que el sol quemaba desde el cielo celeste y la niebla desaparecía antes de las 8 de la mañana. El bosque estaba repleto de pájaros. Una bandada de paros merodeaba en un tronco de roble a la izquierda, y oí lo que parecía un sinsonte en las cercanías. Siempre me habían apasionado los pájaros. ¿Cómo iba a permanecer en este lugar hasta que el dominante, cabezón e imbécil de mi marido terminara de arriesgar el pellejo? Trataría de aprovechar el tiempo para observar todas las especies posibles. Solté el caballo para que pastara en la abundante hierba del borde del monte. Sabía que no se alejaría mucho. La hierba terminaba a unos metros de los árboles, ahogada por los brezos. Me hallaba en un claro de coníferas y robles jóvenes, un lugar ideal para estudiar los pájaros. Caminé un poco, todavía furiosa con Jamie, pero me fui calmando mientras escuchaba el inconfundible sonido de una moscareta y el afónico graznido de un tordo mayor. En el extremo más alejado, el claro acababa de manera abrupta, junto a un pequeño precipicio. Me abrí camino entre los robles y el murmullo del agua ahogó el canto de los pájaros. Me detuve junto a un pequeño arroyo y un cañón escarpado de rocas con cataratas que bajaban por las paredes dentadas hasta las lagunas marrones y plateadas de abajo. Me senté en una orilla y dejé que mis pies colgaran sobre el agua para disfrutar del sol en el rostro.
Un cuervo pasó por encima de mi cabeza, seguido por un par de colirrojos. El cuerpo negro zizagueó en el aire en un intento por esquivar a los diminutos cazabombarderos. Sonreí mientras observaba cómo los pequeños y enojados padres de familia perseguían al cuervo. Y me pregunté si los cuervos, por sí solos, podrían realmente volar en línea recta. En especial, si volaba en línea recta, llegaría a... Me detuve en seco. Había estado tan sumida en mi discusión con Jamie que no me había dado cuenta de que por fin me hallaba en la situación que había buscado en vano durante 2 meses. Estaba sola y sabía dónde me encontraba. Miré a través del arroyo y mis ojos se cegaron con la luz del sol matinal que resplandecía entre los fresnos de la orilla lejana. Allí estaba el este. El corazón comenzó a latirme con furia. Si el este quedaba en esa dirección, Lac Cruin estaba detrás de mí. Se encontraba a 6 kilómetros al norte del fuerte William, y este último estaba a menos de 5 kilómetros al oeste de la colina de Craignadoon. Entonces, por primera vez, desde mi encuentro con Murtagh, sabía aproximadamente dónde estaba. A unos 11 kilómetros de aquella maldita colina y su perverso círculo de piedras. A 11 kilómetros, tal vez de casa y de Frank. Me volví para regresar al claro, pero cambié de idea. No me atrevía a tomar el camino. A esta distancia del fuerte William y de las diversas aldeas que los rodeaban, existía el riesgo de encontrarme con alguien. Tampoco podía llevar el caballo por el arroyo. De hecho, ni siquiera estaba segura de poder bajarlo a pie. En algunos sectores las paredes de piedra caían a plomo en el agua espumante, sin ofrecer ningún punto de apoyo excepto las puntas de las rocas dispersas que sobresalían en la corriente. Sin embargo, era el camino más directo hacia mi objetivo, y no me atrevía a seguir una ruta muy rebuscada. Podía perderme con facilidad en la vegetación agreste o encontrarme con Jamie y Dougal a su regreso. Sentí un nudo en el estómago al pensar en Jamie. Por Dios, ¿cómo podría hacerle esto? ¿Cómo podría abandonarlo sin explicarle nada ni pedirle disculpas? ¿Cómo podría desaparecer sin dejar rastro después de lo que él había hecho por mí? Con ese pensamiento, resolví abandonar el caballo. Por lo menos, así pensaría que no lo había dejado por voluntad propia. Creería que las bestias salvajes me habían matado o me habían raptado unos bandidos. Toqué la daga que llevaba en el bolsillo. Al no encontrar rastros de mí, me olvidaría y volvería a casarse, tal vez con la hermosa y joven Liri en Leoc. Curiosamente, la idea de Jamie y Liri en la misma cama me alteraba tanto como la perspectiva de dejarlo. Me maldije por ser tan idiota, pero no pude evitar imaginar el rostro bonito y dulce, sonrojado por la ansiedad y las grandes manos de Jamie acariciando su cabello rubio. Dejé de apretar los dientes y me enjugué las lágrimas con determinación. No tenía tiempo ni fuerzas para derrochar en reflexiones tontas. Debía partir enseguida mientras pudiera. Tal vez se tratara de la mejor oportunidad que se me podía presentar. Ojalá Jamie me olvidara. Sabía que yo jamás podría olvidarlo. Pero por ahora debía borrarlo de mi mente o no podría concentrarme en lo que tenía que hacer, que ya era bastante difícil. Con cuidado, comencé a descender por la escarpada orilla hasta el borde del agua. El ruido del arroyo ahogaba los sonidos de los pájaros arriba en el monte. Avanzaba con dificultad, pero al menos había sitio suficiente para caminar por la orilla. Había mucho barro, piedras, pero la tarea no resultaba imposible. Más adelante vi que tendría que abrirme camino de roca en roca, sin perder el equilibrio sobre el torrente, hasta que la orilla volviera a ensancharse para permitirme caminar por ella.
Progresaba con dolorosa lentitud. Calculaba cuánto tiempo me quedaría. Jay me había dicho que volverían antes del atardecer. Había 5 o 6 kilómetros hasta la Crum, pero no tenía ni idea del estado de los caminos ni cuánto tiempo le llevaría la reunión con Horrocks, ni si él realmente asistiría. Claro que iría, pensé. Hugh Munro lo había confirmado, y a pesar de ser un personaje grotesco y estrafalario, Jamie lo consideraba una fuente de información fiable. Resbalé en la primera roca del arroyo y me hundí hasta la rodilla en el agua helada. Se me empapó la falda. Regresé a la orilla, me la remangué hasta donde pude. Me quité los zapatos y las medias y los coloqué en los pliegues de la falda, levantada. Volví a detenerme sobre la roca. Descubrí que si me agarraba con los dedos de los pies, podía pasar de roca en roca sin resbalarme. El volumen de la falda me dificultaba la visión, y más de una vez trastabillé en el agua. Tenía las piernas heladas, y cuando comenzaron a entumecérseme los pies, me resultó más difícil mantener el equilibrio. Por suerte, la orilla volvió a ensancharse. Agradecida, apoyé los pies en el barro tibio. Breves instantes de chapoteo, más o menos cómodos, se intercalaron con lapsos prolongados de caminata precaria por las rocas de los gélidos rápidos. Descubrí con alivio que estaba demasiado ocupada para pensar en Jamie. A cabo de un rato, mis movimientos eran rutinarios. Paso, dedos, pausa, mirar alrededor, siguiente paso, dedos, pausa, etc. Debí de confiarme demasiado, o tal vez me cansé, porque empecé a descuidarme y pisé donde no debía. Un pie resbaló irremediablemente sobre una roca cubierta de lodo. Moví los brazos con desesperación, tratando de volver a la roca anterior, pero había perdido el equilibrio. Caí al agua con vestido, enaguas, daga y todo, y seguí cayendo. Si bien el arroyo tenía apenas medio metro de profundidad, había pozos hondos e intermitentes. Allí donde el agua había cavado depresiones en la roca. La roca en la que había patinado estaba al borde de uno de esos pozos, y al tocar el agua me hundí como una piedra. El impacto del agua helada en la nariz y en la boca me dejó tan atónita que ni siquiera grité. Unas burbujas plateadas salieron del escote del vestido y pasaron frente a mi rostro hacia la superficie. La tela de algodón se empapó de inmediato, y la garra gélida del agua me paralizó la respiración. Comencé a luchar para subir a la superficie, pero el peso de la ropa me empujaba hacia abajo. Tiré con frenesí de las cintas del corpiño, pero no tenía esperanzas de quitarme todo antes de ahogarme. Hice una serie de comentarios silenciosos e irrespetuosos sobre los modistos, las modas femeninas y la estupidez de las faldas largas, mientras pateaba con fuerza para mantener la maraña de tela mojada lejos de mis piernas. El agua era cristalina. Con los dedos rocé la pared de roca y acaricié las manchas oscuras de algas y lentejas de agua. Resbaladizo como el fondo del lago había hecho Jamie con respecto a... Ese pensamiento me arrancó del pánico. De pronto me di cuenta de que no debía cansarme, tratando de volver a la superficie. El pozo no podía tener más de 3 metros de profundidad. Debía calmarme y dejarme caer hasta el fondo. Entonces apoyaría los pies y me impulsaría hacia arriba. Con suerte, eso me permitiría tomar aire. Aunque volviera a hundirme, podría seguir saltando desde el fondo hasta acercarme lo suficiente al borde para sujetarme a alguna roca. El descenso era interminable. Ya no luchaba por subir, y los pliegues de la falda me rodearon, flotando junto a mi rostro. Los aparté. Debía mantener la cara despejada. Los pulmones estaban a punto de estallarme, y veía algunas manchas negras cuando toqué el suave fondo del arroyo con los pies.
Doblé las rodillas un poco, apreté la falda a mis costados y me impulsé con toda mi fuerza. Funcionó, aunque no del todo. Saqué la cabeza del agua y solo tuve tiempo para una efímera bocanada de aire antes de que el agua volviera a cerrarse sobre mí. Pero fue suficiente. Sabía que podía hacerlo otra vez. Oprimí los brazos a los costados para caer con más rapidez. Una vez más, Bicham, pensé. Dobla las rodillas, apoya los pies y salta. Ascendí con los brazos extendidos por encima de la cabeza. Había visto un destello rojo la última vez. Debía haber un cerval inclinado sobre el agua. Quizá pudiera agarrar una rama. Cuando mi rostro atravesó la superficie del agua, algo me cogió la mano estirada. Algo duro, tibio y sólido. Otra mano. En un acceso de tos, tanteé a ciegas con la mano libre. Estaba demasiado contenta por el rescate como para alimentar la interrupción de mi intento de fuga. Contenta, al menos, hasta que al apartar el cabello de mis ojos, vi el rostro regordete y ansioso del joven cabo Hawkins de Lancashire. Bueno, hasta acá llegó la lectura. Les pido disculpas por alguna pronunciación. Y bueno, ya que ayer fue mi cumple, me guardé algo para celebrar con ustedes. Para soplar la velita con ustedes. Ya que compartimos un montón de tiempo, porque yo los leo, me encanta leerlos, me divierto mucho y me gusta, si todos los días las sigo y las escucho leer. Así que bueno, les muestro, ¿quieren en vivo en directo? Esto que me hizo mi amiga, que lo puse hoy. Miren. Mi amiga, que es una genia, que me hizo esto para mi cumple. Y voy a prender la velita. Y voy a celebrar con ustedes, que son mi familia oblandera. Así que bueno, voy a pedir un deseo junto con ustedes. Y bueno, muchas gracias. Y nos vemos. A ver. Me encantó leer. Espero que les haya gustado. Les mando un beso grande.